Buen día. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto de meningiomas a la doctora María del Rocío González Gutiérrez y somos el equipo de Andrea Ramírez Fontes, Elizabeth Aguilar Machuca y Mabel Lupercio Macías. Comenzando con la definición, los meningiomas son los tumores primarios más frecuentes del sistema nervioso central. Son predominantemente benignos y se encuentran unidos a la dura madre. Se originan de las células meningoteliales de la aranoides. Actualmente constituyen el 32% de los casos y ocurren en el sexto y el séptimo decenios de la vida. Su incidencia anual es de aproximadamente 6 por cada 100.000 habitantes. Pasando a la epidemiología, la incidencia va a aumentar con la edad, se presentan más en adultos y son más frecuentes en mujeres y sujetos con neurofibromatosis tipo 2 en una proporción 2:1. Se encuentran situados en las convexidades cerebrales junto al seno longitudinal. En esta tabla podemos ver la frecuencia específica de edad, de tipos de tumores y de las variantes de cada tumor. Como vemos en el recuadro rojo está el meningioma, el cual es más frecuente en adultos mayores con un porcentaje de 39.1. En los adultos se presenta en un 28.4% y en la niñez en un 3.1%. Ahora vamos a explicar la patogénesis. Como ya se mencionó anteriormente, las células meningoteliales dan origen a los meningiomas. Esto también explica la alta incidencia de meningiomas en todo el seno sagital, el cual tiene una alta concentración de células meningoteliales. Aunque los meningiomas comúnmente surgen en lugares donde se encuentran las células meningoteliales, el origen embrionario de meningiomas intraventriculares y pulmonares es intrigante. Probablemente los meningiomas intraventriculares surgen de las células meningoteliales del plexo coroideo, donde hay una invaginación aracnoidea en la base del estroma del plexo coroideo. Durante el desarrollo embrionario temprano, este plexo representa una porción de la pía madre y junto con el epéndimo adyacente forman el techo del diencéfalo. Similar a otros tumores, los factores de riesgo para el desarrollo de meningiomas se pueden dividir en aquellos con etiología genética claramente definida y los que se atribuyen a factores no genéticos y ambientales, entre otros. Sin embargo, la etiología de la mayoría de los meningiomas sigue sin estar clara. Robbins menciona que la anomalía citogenética más común es la pérdida del cromosoma 22, especialmente en el brazo largo y sobre todo en la región 12, el cual alberga el gen NF2, responsable de la neurofibromatosis tipo 2, que codifica la proteína merlina. Como se esperaba, los meningiomas son una lesión común en el contexto del NF2. De los meningiomas fibroblásticos, transicionales y xantomatosos esporádicos, el 50-60% albergan mutaciones de este gen. Se pronostica que la mayor parte de las mutaciones dan lugar a una ausencia de proteína merlina funcional. En los meningiomas sin mutaciones NF2, las mutaciones más frecuentes se producen en el factor asociado al receptor TNF7 e identifica un subconjunto molecular separado de los meningiomas con una tendencia hacia un grado histológico bajo y a mayor estabilidad cromosómica. Por el contrario, los meningiomas de grado superior son más a menudo asociados con mutaciones NF2, con pérdida del cromosoma 22 y evidencia de inestabilidad cromosómica. Por ejemplo, la presencia de aberraciones cromosómicas adicionales. Como se señaló anteriormente, los meningiomas son más comunes en las mujeres, y la proporción de mujeres y hombres se ha ido incrementando en las últimas décadas. El rápido desarrollo de meningiomas en mujeres embarazadas también ha sido bien documentado. Estos aumentos sugieren que el uso más extendido de los anticonceptivos hormonales pueda contribuir a la tumorogénesis de meningiomas. La Organización Mundial de la Salud ha reportado meningiomas de grado 1 que tienen significativamente mayor incidencia de receptores de estrógeno, progesterona y de andrógenos que los meningiomas de grado más alto. Sin embargo, las diferencias en la expresión de receptores hormonales de acuerdo al sexo por sí solos no pueden explicar la incidencia aumentada que se observa en las mujeres. Dentro de sus manifestaciones clínicas tenemos que estos son tumores de crecimiento muy lento, por lo que los pacientes pueden quedar sintomáticos para toda la vida y nunca se enteraron que tuvieron un meningioma. Pero como hemos visto, entre mayor tamaño se crea más efecto de masa, por lo que nos da más síntomas, y estos síntomas van a estar relacionados a la compresión del encéfalo. Los van a ser muy parecidos, por ejemplo, al edema cerebral. Los primeros síntomas que casi siempre dan son las cefaleas
y las crisis epilépticas, por lo que no nos van a dar un diagnóstico diferencial muy certero. Además, pues también depende mucho de la localización. Si el tumor crece en ventrículo, nos va a dar lo que es la hidrocefalia. Y si es focal, en cualquiera de estas localizaciones, que son la parasagital, en el núcleo olfatorio, la supracelular, en el clivus, en el foramen magno o cerebelar, nos va a dar síntomas focales por compresión local. Además, pues obviamente va a haber inflamación, irritación cerebral y en médula, porque como ya sabemos, la médula espinal también tiene meninges, también tiene líquido cefalorraquídeo y también nos puede provocar síntomas. Y más adelante veremos los síntomas que nos van a dar en la base de cráneo. Y cabe destacar que las localizaciones más comunes van a ser la parasagital y la falcina. Como podemos ver en esta imagen, es muy fácil que puedan invadir tejido adyacente fácilmente, ya sea óseo o no es óseo, lo que nos va a dar un espectro muy grande de las manifestaciones que pueden surgir por tumores en base de cráneo. Los síntomas más comunes en esta localización van a ser parálisis de los nervios craneales, ya que la mayor parte tienen su salida real por aquí. Entonces va a ser muy común síntomas, como ya lo dije, ópticos, olfatorios o síntomas, por ejemplo, del quinto nervio, del trigémino, de sus ramas ya sea maxilar o de su rama oftálmica. Tenemos que si es de su rama maxilar nos va a dar síntomas como dolor en la mandíbula o dolor dental, o síntomas de los senos paranasales y de las órbitas por la misma localización cerca del bulbo. Y cuando los pacientes tienen masas en la frente, es muy probable que ese tumor sea de alta recurrencia. Si es que se extirpa, es muy probable una recidiva. Y aquí tenemos en la imagen las localizaciones más comunes, siendo el núcleo olfatorio, el núcleo óptico y la del esfenoides. Los demás pues ya los habíamos mencionado en la diapositiva pasada. Siguiendo con su recurrencia, tenemos que a 5 años, los grado 1, que son los meningiomas comunes, tienen un riesgo de recurrencia del 3%. Los grado 2, que ya son los atípicos, que en estos entra lo de células claras, el atípico y el coroide, tienen un riesgo de recurrencia de 5 años del 38-40%. Entonces esto ya aumenta muy significativamente y esto se debe a las mutaciones que se pueden ver en la imagen, en el brazo corto de cromosoma 1 o en la deleción de los cromosomas 14, 18, entre otros. Y la recurrencia de los anaplásicos, o sea, los grados 3 a 5 años, va a ser hasta el 78%. Y esto va a ser de lesión por el cromosoma 1 y va a ser por codificación del factor de crecimiento vascular endotelial. Acerca de su supervivencia, el grado 1 va a tener una supervivencia de 5 años del 95%, el grado 2 va a tener del 80%, sin embargo el grado 3 ya disminuye hasta el 20%, entonces este es un tumor muy maligno que muy probablemente si se extirpa va a recidivar y con una mortalidad muy alta, entre ellos incluye el papilar, el rhabdodioma y el anaplásico. El anaplásico, pues en realidad su supervivencia no es a 5 años, su supervivencia es a 2. Pero si se reseca totalmente, ya cualquier grado, sea 1, sea 2, sea 3, es un factor muy muy importante para un buen pronóstico. Pasando a la patología macroscópica, tenemos que los meningiomas crecen a lo largo de superficies externas del encéfalo o en el sistema ventricular, como se explicó anteriormente. En casos muy poco comunes llegan a atravesar el cráneo. Tenemos aquí la imagen de resonancia magnética con contraste de un meningioma que fue descubierto incidentalmente. La resonancia magnética es la investigación radiológica de elección para el diagnóstico y caracterización de los meningiomas y la mayoría de otras lesiones intracraneales. Con contraste, la mayoría de los meningiomas son hiperdensos y se muestra realce homogéneo como se ve aquí. Este caso ilustra cuán grandes algunos meningiomas pueden llegar a crecer si se encuentran en las llamadas zonas silenciosas del cerebro, tales como son los lóbulos frontales y los temporales. En este caso, a pesar del contorno irregular del tumor, tiene las características típicas histológicas que explicaremos más adelante, con numerosos cuerpos de samoma y sin evidencia de invasión craneal. Los meningiomas generalmente son masas redondeadas con una base dural bien definida que comprimen el encéfalo subyacente, pero se separan fácilmente de él.
Puede estar presente una extensión al hueso suprayacente. La superficie de la masa generalmente está encapsulada con tejido fibroso fino y puede tener un aspecto turgente o polipoide. También puede crecer en placa, en la que el tumor se extiende en forma de sábana a lo largo de la superficie de la dura madre. Esta forma se asocia frecuentemente con cambios reactivos y peristóticos del hueso suprayacente. Las lesiones varían desde firmes y fibrosas hasta finamente arenosas, o pueden contener numerosos cuerpos de samoma calcificados. No está presente evidencia macroscópica de necrosis o hemorragia extensa, a pesar de que en esta imagen podemos ver una ligera zona de hemorragia, pero es pequeña. Los meningiomas se clasifican según la gradificación publicada por la OMS en el 2007, la cual consta de 3 grados. En el primero se van a encontrar el 80% de las neoplasias, en el segundo encontraremos del 15 al 20%. Es importante que distingamos las diferencias entre el grado 2 y el grado 3, ya que tienen características similares, como son invasión al cerebro, necrosis espontánea, pérdida de la arquitectura celular, aumento del radionúcleo-citoplasma, hipercelularidad y macronucleolos. Sin embargo, el índice mitótico va a variar. En el grado 2 va a ser mayor de 4 mitosis por 10 campos de alto poder, y en el grado 3 va a ser mayor a 20 mitosis. El meningioma es un tumor muy especial y diferente a los demás tumores, ya que puede dar invasión al hueso, estructuras vasculares, dura madre, seno de la dura madre, senos paranasales, los cuales no son factores que nos indiquen malignidad ni agresividad. Sin embargo, cuando invaden el parénquima cerebral es un signo positivo, que nos indica malignidad y debemos analizar si es altamente agresivo, depende de su patrón. Rápidamente podemos ver en las imágenes de la derecha, en orden descendente tenemos 2 patrones muy comunes, como son el transicional y el fibroblástico, mientras que los 2 últimos, que son el patrón secretor y el metaplásico, son menos comunes, y por cuestiones de tiempo no los tocaremos en esta presentación. Los meningiomas son tumores neuroepiteliales que son uno de los tumores con mayor diversificación de patrones histopatológicos. Como podemos ver en la tabla, pues son bastantes y por cuestiones de tiempo no los vamos a mencionar todos. Sin embargo, recalcamos en rojo los que se van a tocar a fondo en esta presentación. No es común que los meningiomas tengan un solo patrón homogéneo en todas sus partes, por lo que es importante conocer todos los patrones para poder diagnosticar correctamente y pronosticar muy bien a nuestro paciente. Tenemos que dentro de los grado 1, los que vamos a tocar son los meningoteliales, los transicionales, el fibroblástico o fibroso, el samomatoso, el angiomatoso, el microquístico y el metaplásico. Además, también existen el secretorio y el linfoplásmico, pero esto no los vamos a mencionar tan a fondo. Luego, pasando al grado 2, vamos a tener el patrón cordoide y el patrón atípico, que son los que vamos a mencionar, pero también existe el de células claras, o también se le llama patrón intracraneal. Y ya pasando a grado 3, tenemos el papilar, el anaplásico y el rhabdoide. Sin embargo, los últimos 2 son los que vamos a mencionar más a fondo. Y bueno, comencemos con los de grado 1. Comenzando con el patrón meningotelial, este es un patrón epiteloide que va a estar formando sitios redondos o puede ser poligonales, como podemos ver en el cuadrado naranja del lado derecho. El citoplasma de las células va a ser completamente eosinófilo y las mismas van a estar formando glóbulos o espirales, como podemos ver en el mismo cuadrado. La apariencia sincitial se le da el nombre porque los bordes intercelulares van a estar borrosos, entonces no se va a poder separar en el microscopio una célula de otra, por lo que van a aparecer como un bonche de núcleos. También puede tener vacuolas intranucleares o pseudoinclusiones, sin embargo estas no se van a ver en estas imágenes. Las células tienen la característica de ser muy largas y delgadas, y estas van a estar formando fascículos pequeños que van a estar separados por un septum fibrovascular, que es como se puede ver en el cuadrado rojo. Por ser un tumor benigno no van a tener mitosis, sin embargo sí van a tener abundante citoplasma. Las células pueden ser muy monótonos, como podemos ver también en el cuadrado morado, y el núcleo va a tener fina cromatina además de linfos, pero eso lo vamos a ver en la diapositiva que entra. Y bueno, tenemos una vista más cerca del meningioma de la diapositiva anterior. Vamos a tener que los linfocitos van a estar en la periferia del tumor, que es lo que podemos ver en nuestro cuadro azul.
y van a estar formando también la sincitia que ya había mencionado. Son células monomorfas con núcleos redondos u ovalados, como podemos ver claramente en el cuadrado naranja del lado izquierdo, y además van a tener cromatina fina. Eso se puede ver más claramente en el cuadrado rojo. Sin embargo, la cromatina pues se puede ver como en toda la imagen, en todo el patrón. Este tipo de tumor también se caracteriza porque tiene un nucleolo muy inadvertido. Es muy difícil que lo podamos ver, a menos que, como en esta, tengamos un campo de muy alto poder. Y bueno, pasamos al siguiente tumor. El fibroblástico o fibroso, pues su nombre nos lo va a decir todo. Sus células van a ser monomórficas y van a ser muy elongadas, incluso van a ser más elongadas que el patrón anterior. Su núcleo va a ser muy puntiagudo y va a haber también depósito de colágeno, lo que le va a dar el aspecto fibroso, que podemos ver, por ejemplo, en el cuadrado amarillo del lado derecho. En el cuadrado café podemos ver un fascículo que fue cortado horizontalmente, y ahí podemos ver las células meningoteliales que nos van a dar el diagnóstico como tal de un meningioma. Seguimos con el transicional mixto. Este se le llama así porque tiene características intermedias entre el meningotelial y el fibroblástico. Tenemos que va a tener espirales meningoteliales que van a ser típicos de uno, además de tejido fibroso que van a ser típicos del otro. Es común que tengan cuerpos de samoma, sin embargo en esta imagen no se pueden apreciar, ya más adelante los vamos a ver. Por ejemplo, en el cuadrado azul tenemos que las células parecería que no tuvieran membrana, parece que no tiene nada que las esté diferenciando. Esto es muy característico del patrón meningotelial, como ya lo habíamos mencionado. Tiene un núcleo que se le llama muy blando y un citoplasma muy rosado, además de que tienen mucho citoplasma, y como ya lo habíamos mencionado, esas son características del meningotelial. Ahora, si nos pasamos a los cuadrados verdes, tenemos que este ya es un tejido fibroso que está formando las espirales. Además, son células muy alargadas y que se interponen una a la otra. Siguiendo con el patrón samomatoso, tenemos que, como su nombre lo dice, pues implica numerosos cuerpos de samoma. Tenemos que en el cuadrado azul de la parte superior, los cuerpos de samoma van a estar más calcificados que los demás, y esto le va a dar una pauta importante para ver la edad de los mismos. Luego vamos a tener en la imagen inferior del lado derecho, en el cuadrado verde, tenemos la combinación de dos patrones. El primer patrón van a ser las células meningoteliales, que muy probablemente se deben a un patrón transicional. Como ya lo habíamos visto, es muy raro que un meningioma tenga un solo patrón. Del lado derecho, pues ya vamos a tener los cuerpos de samoma, que es un patrón samomatoso, pero tiene diferentes edades por los grados de calcificaciones de los mismos. Pasando a los de grado 2, tenemos primeramente el patrón cordoide, que se le llama así porque se forman cordones de células epiteliales que se pueden ver en la imagen del lado izquierdo de bajo poder, y están alrededor de material mixoide lleno de mucina, y se le dio ese nombre porque se parecen mucho a los cordomas, por lo que va a ser importante hacer diferenciar con ellos. Además, no van a tener membranas citoplasmáticas, al igual que el meningotelial común, y no va a parecer que tiene bordes, su núcleo va a parecer blando. Sin embargo, es por definición grado 2. A pesar de que en esta imagen sí se puede ver lo que ya mencioné del núcleo blando y de que no se pueden ver las membranas, tienden mucho a recurrir después de una resección. Es por eso que, aunque aquí en las imágenes pueda parecer benigno, se considera grado 2. Seguimos con el atípico. Tenemos que estos C grado 2 necesitan tener un índice mitótico de más de 4 por cada 10 campos, o si no, 3 de 5 de las siguientes características, que son pérdida de la arquitectura, formación de pequeñas células, hipercelularidad, macronucleolo y necrosis espontánea. Y como podemos ver en esta imagen, pues aquí hay hipercelularidad y pérdida de la arquitectura. Otro ejemplo de un atípico, tenemos que este tiene 3 de los 5 que ya habíamos mencionado, que son mitosis, que está al centro de la imagen en el cuadrado azul, hipercelularidad en los cuadrados morados, y macronucleolos, como podemos ver en prácticamente toda la imagen.
Luego, otro que también es atípico y otra característica muy importante es la necrosis. Aquí, al ser un campo de alto poder, podemos ver la necrosis muy clara y es importante que la tengamos en cuenta para cuando queramos gradificar un meningioma. Y terminando con el último grado, que es el anaplásico, tenemos que, como ya sabemos, para poder diagnosticar un grado 3 tenemos que tener dos criterios principales. Uno es tener 20 o más mitosis en 10 campos de alto poder y el 2 es tener una anaplasia franca, ya sea con histología sarcomatosa, carcinomatosa o melanomatosa. En el cuadrado morado se puede ver que la mayor parte de las células están pleomórficas y le dan al aspecto al tumor de un patrón sarcomatoide. Además, por tener alto pleomorfismo, también puede parecer que son células fusiformes, lo que de nuevo nos da pauta a pensar en un patrón sarcomatoide. Ya en la flecha azul tenemos toda un área de un meningioma anaplásico que demuestra hipercelularidad y en la flecha hay un nucleolo que está muy prominente, que es para dar a entender que los nucleolos aquí son muy malignos, hay mucho pleomorfismo, son de diferentes tamaños y por el mismo patrón de las células podemos pensar en una morfología sarcomatoide. Y luego aquí de hecho se ve un poquito más claro las células fusiformes, cómo están formando un tipo espiral, que eso, como ya lo hemos visto, podría ser un patrón meningotelial, pero las células aquí están muy anaplásicas y están muy hipercromáticas y tienen todos los criterios para diagnosticarlo en grado 3. Sí. Ya para finalizar con el tumor rhabdoide, tenemos que, estos son también de grado 3 y el nombre rhabdoide se le da porque el núcleo va a estar excéntrico y el citoplasma eosinófilo va a ser muy prominente con inclusiones de filamentos intermedios, además de que van a estar acomodados en una manera discohesiva. Pasando al diagnóstico, se dice que la mayoría de estos tumores son identificados de manera casual después de procedimientos neuroimagenológicos. La imagen característica en estos estudios va a ser una neoplasia extraxial con gran contraste y parcialmente calcificada, la cual contiene una cola dural. ¿A qué nos referimos con cola dural? A una zona engrosada de la dura madre con mayor contraste que se extiende a manera de cola desde la masa. También es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con las metástasis en dura madre. Como vemos en esta resonancia magnética con realce mediante gadolíneo, se alcanza a ver una masa subfrontal grande con calcificación central y edema basógeno circundante, lo cual está señalado con la flecha roja. También se puede visualizar en tomografía y en resonancia con intensificación de contraste. Otro medio puede ser la arteriografía, la cual nos permite ver la calcificación y la vascularidad del tumor. También es muy importante saber que estos tumores toman la forma de una masa contorneada lisa, a veces lobulada, con un borde contiguo a la superficie interna del cráneo o la dura madre facial o tentorial. En la tomografía se van a ver isointensos o un poco hiperintensos, a menos que se refuercen con infusión de contraste. También un aspecto fundamental en los datos de laboratorio va a ser la elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Como podemos ver en esta tomografía, se alcanza a ver un meningioma del ala del esfenoides, el cual se encuentra señalado por el círculo rojo. Pasando al tratamiento, este va a depender del tamaño del tumor. Si el tumor es pequeño y asintomático, no se necesita intervención alguna, solo vigilar la lesión periódicamente. Cuando son de mayor tamaño, se necesita una extirpación quirúrgica. Cuando hay una eliminación total de la masa, se dice que la probabilidad de curación completa es del 100%. Sin embargo, cuando la eliminación es incompleta, hay un porcentaje de recurrencia. Otra alternativa va a ser la radioterapia de haz externo o radiocirugía estereotáctica. También es muy importante saber que los tumores que se localizan por debajo del hipotálamo, a lo largo de la porción medial del hueso esfenoides
y la región paracelar o por delante del tallo cerebral son los más difíciles de resecar por medios quirúrgicos. El tratamiento hormonal con los agentes antiprogestágeno se emplea con resultados variables, pero aún se encuentran bajo estudio. También algunos estudios han señalado que el uso de la hidroxiurea tiene la capacidad de encoger los meningiomas no resecables y recurrentes, sin embargo también sigue en objeto de investigación. Para más información pueden visitar las referencias aquí establecidas. Gracias.